El día de hoy vamos a realizar 3 recetas de atoles. Quédate conmigo y vamos a hacerlas. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para hacer atole de arroz. Vamos a los ingredientes. Vamos a necesitar 1 litro de leche entera de vaca, 3/4 de litro de agua caliente, 1 taza aparte de agua caliente más, 1 taza de arroz, 1 cucharadita de vainilla, 1 lata de leche condensada, 1 rajita de canela. Vamos a la preparación. En este recipiente tengo la taza de agua caliente. Vamos a agregar la mitad de la taza de arroz y la vamos a dejar reposar por 10 minutos. En esta olla vamos a preparar nuestro atole. Vamos a agregarle el litro de leche y la vamos a dejar que aquí esta se vaya calentando. La vamos a tener a flama baja. También le vamos a agregar la raja de canela y la vamos a partir por la mitad. Y la cucharada de vainilla. Enseguida le vamos a agregar la lata de leche condensada. Recuerden que tenemos todavía la mitad de la taza de arroz. Se la vamos a agregar. Vas a estar moviendo constantemente para que no se te vaya a regar tu atole. Es importante que tengas la flama baja. Algo importante que hay que comentar, el arroz no lo debes de enjuagar, ya que al momento que tú lo enjuagas le quitas prácticamente el almidón y lo que queremos es que nuestro atole se espese. Solo vas a limpiar el arroz quitándole las piedritas o la basurita. Vamos a esperar a que esté caliente. Mientras vamos a ir licuando la media taza de arroz restante que pusimos en remojo con agua caliente para empezar a licuar. Una vez licuado lo vamos a llevar donde está la olla con la leche caliente. Pero primero le vamos a agregar los 3/4 de litro de agua caliente. Una vez caliente vamos a empezar a agregar lo que ya habíamos licuado. La media taza de arroz con la taza de agua. Y se la vamos a ir agregando poco a poco sin dejar de mover. Esta va a ir espesando conforme se vaya cocinando el arroz y va a tomar la textura o la consistencia de un atole. Recuerda que la tenemos a flama baja y debes de estar cuidando y moviendo constantemente para que no se te vaya a regar. Le acabo de sacar las rajas de canela. Las vamos a retirar. En el momento que empiece a hervir, vamos a contar 5 minutos. A partir de ahí te vas a dar cuenta que tu atole empieza a espesar más. Ya empezó a espesar, han pasado los 5 minutos. Es momento ya de apagarlo. Vamos a presentarlo. Pues así quedó nuestro atole de arroz el día de hoy. Espero te haya gustado la receta. Comenta realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar atole de cajeta. Vamos a ellos. Vamos a necesitar 35 gramos de fécula de maíz o bien 4 cucharadas, 1 lata de leche evaporada y no puede faltar la cajeta. Esta cajeta yo ya la tengo en el canal. Te voy a dejar el link del lado derecho superior para que vayas a ella. De esta vamos a ocupar 350 gramos. También vamos a necesitar 1 taza de agua, 1/4 de taza de azúcar o bien 60 gramos y 1 litro de leche, ya sea semidescremada o leche entera, ya que mi cajeta que yo hice es con leche entera pura de vaca, es de leche bronca. Está muy consistente mi cajeta y no requiere que lleve tantas leches, ya que puede quedarte empalagoso. Vamos a la preparación. Aquí ya tengo listo el vaso de la licuadora. Vamos a empezar agregándole la lata de leche evaporada. Ahora vamos a agregar el litro de leche. Te recomiendo que primero agregues todos los líquidos, ya que si tú agregas primero la cajeta, esta se te va a pegar en el vaso y no se va a licuar. Vamos a reservar 1/4 de litro de leche. Ahora le vamos a agregar la cajeta. Te recuerdo que esta cajeta yo la hice. Una vez que hayas agregado todo, ahora lo vamos a licuar.
vez licuada, la vamos a pasar a la olla donde la vamos a preparar. Aquí tengo la olla donde voy a agregar lo que licuamos, la cajeta y la leche. Recuerda que lleva la leche evaporada y la leche de vaca. Vamos a agregarle toda. Mira qué color tan precioso agarró. Como puedes ver, mi vaso de la licuadora le quedó un poco. Recuerda que les dije que guardaran 1/4 de litro de leche. Se la vamos a agregar al vaso para enjuagarlo. Y el hecho de no haberle agregado el 1/4 de litro de leche a la licuadora era porque no quería que se me fuera a regar, ya que mi vaso de la licuadora es de 2 litros, pero hace mucha espuma cuando licúa. Ahora le vamos a prender para empezar a calentar. Debe de estar a flama baja. Vamos a esperar a que se integren muy bien los ingredientes cuando la leche se haya calentado. Es ahí cuando la vas a probar cómo está de azúcar. Recuerda que todavía me resta el 1/4 de taza de azúcar o bien los 60 gramos. Lo tengo a flama baja. Los veo en un rato. Esta cajeta ya tiene 1 año que yo la hice, la tenía en el refrigerador y está en perfectas condiciones. La verdad tiene un sabor delicioso este atole y todavía no le he echado el 1/4 de taza o bien los 60 gramos de azúcar. Falta que le echemos la maicena, pero primero quiero que se caliente un poquito. Tengo la taza de agua. Vamos a agregarle la maicena o bien los 35 gramos. Y vamos a empezar a revolver perfectamente bien. Recuerda que se está calentando la leche con la cajeta. Debes de desbaratar perfectamente bien todos los grumos. Vamos a verificar si la leche ya está lo suficientemente calientita. Ya la leche está bien calientita. Es momento de probarla para ver cómo está de dulce. Si realmente va a requerir los 60 gramos de azúcar. Vamos a probarla. No le hace falta azúcar. Yo creo que voy a omitir los 60 gramos de azúcar. Solamente le vamos a agregar la maicena. Recuerda que ya la revolvimos en 1 taza de agua. A mi parecer está ideal así. La cajeta que yo preparé no es porque yo alabe esa receta, pero la verdad está increíble. Ya lleva prácticamente 1 año, no se ha puesto fea, tiene un sabor delicioso. Recuerda que todo lo que hagas para conservas o para refrigerar deben de ser guardados en frascos de vidrio. Voy a esperar 1 minuto y le voy a empezar a agregar la maicena. Recuerda que lo tengo a flama baja y que le he estado moviendo constantemente. Ya está lo suficientemente calientita la leche. Vamos a ir agregando la maicena. Recuerda que para agregar la maicena, la leche debe de estar calientita para que realmente puedas agregar la maicena. Se ve cómo está sacando un poco de humito. Es lo que te va a indicar que la leche ya está casi a punto de romper el hervor. Es cuando vas a agregar la maicena poco a poco. Huele delicioso. Recuerda que lo tenemos a flama baja. No dejes de mover. Se está espesando riquísimo. Ya tiene la consistencia del atole. Vamos a esperar a que quiera medio hervir para poderle apagar. Ya lleva 10 minutos mi atole y he estado impidiendo que este hierva. A partir de ahorita voy a contar 2 minutos y ya le voy a apagar, porque no quiero que se me vaya a pegar y que se me vaya a regar. Ya tiene la consistencia de atole. Recuerda que en el momento que se te enfríe, va a espesar un poco más. Es importante que no creas que porque se vea no espeso ahorita porque está caliente, significa que al momento que se te va a medio enfriar, porque pues el atole es caliente, no significa que te va a quedar igual de aguado. Se espesa. Recuerda que 45 gramos es lo que trae un sobre para preparar 1 litro de atole. Normalmente los de maicena, los que ya te venden de sabores.
Y le agregué menos gramos de maicena porque le estoy agregando cajeta y la cajeta es espesa. Recuerda que prácticamente son 350 gramos de cajeta. Por eso es que no le debes de agregar mucha maicena, porque si no te iba a quedar como un engrudo. Ya le voy a apagar. Ya quedó listo. Vamos a presentarlo. Pues así quedó nuestro atole de cajeta el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego. Ahora vamos a preparar un atole blanco o atole de masa. Vamos a los ingredientes. Vamos a necesitar 100 gramos de masa de maíz, media taza de azúcar, 1,5 litros de agua. También vamos a necesitar una rajita de canela. Vamos a la preparación. En esta ollita vamos a agregar el litro de agua. Vamos a esperar que aquí esta tome casi el punto de hervor. Vamos a agregarle también la rajita de canela. En este traste vamos a preparar nuestra masa. Vamos a poner los 100 gramos y le vamos a agregar el medio litro de agua restante. Y aquí mismo la vamos a empezar a desbaratar con nuestras manos bien limpias hasta que toda se disuelva y se haga una mezcla uniforme. Ya quedó bien disuelta la masa. Es momento ya de agregárselo a nuestra olla que está seguramente ya hirviendo con la rajita de canela. Como puedes observar, ya nuestra agua con la canela está totalmente en punto de ebullición. Es momento de irle agregando nuestra masa ya disuelta, pero primero la vamos a colar. Con este colador vamos a empezar a agregar nuestra masa para quedarnos con los residuos de esta. Como te puedes dar cuenta, aquí quedó un poco del residuo de la masa. Eso es lo importante, esto lo vamos a desechar. Ahora vamos a empezar a mover constantemente hasta que ésta se empiece a cocinar. Y le vamos a agregar, una vez que tome el hervor, la media taza de azúcar. Es muy importante que no dejes de mover, ya que esta se te puede llegar a regar o incluso llegar a pegar. Lo tengo a flama media. Aquí vas a estar moviéndole hasta que se termine de cocer la masa para que tome la consistencia espesa de un atole. Como te puedes dar cuenta, ya empezó a hervir y sacó esta espumilla. Una vez que se le desaparezca la espumilla, vamos a empezar a agregarle el azúcar. Esto significa que nuestra masa está ya casi a punto de terminar de cocinarse. Ya tiene 5 minutos que ha estado hirviendo y no he dejado de mover. Vamos a agregarle ahora la media taza de azúcar y nuevamente vamos a empezar a mover. Una vez que nuevamente tome el hervor, vamos a contar 3 minutos y le vamos a apagar. Ya pasaron los 3 minutos, le vamos a apagar. Este atole ya quedó listo. Vamos a presentarlo. Pues así quedó nuestro atole blanco o atole de masa el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.